Historias de Jack. Empezamos. No pensé que algo tan pequeño pudiera oler a miedo. Tengo 33 años y vivo en Bolonia, Italia. Trabajo en una agencia de diseño digital, de esas, donde todo parece moderno pero nadie sonríe de verdad. Mi vida era normal, estable, aburrida en su justa medida. Clara, mi pareja, y yo llevábamos casi 5 años juntos. Nos queríamos, pero algo había apagado entre nosotros. La rutina nos había hecho predecibles. Siempre los mismos gestos, las mismas cenas, los mismos silencios antes de dormir. Yo la miraba y recordaba lo diferente que era todo al principio. La complicidad, la curiosidad, esa sensación de descubrirnos. Pero ahora, apenas hablábamos. Ella llegaba tarde del trabajo. Yo fingía que no me importaba. Y ambos nos refugiábamos en las pantallas. Una noche de domingo, con una copa de vino al lado del teclado y la televisión encendida de fondo, decidí buscar algo distinto. Algo que nos hiciera salir del letargo. Escribí en Google juguetes, eróticos exclusivos, sin muchas expectativas. Me salieron los resultados de siempre. Webs con luces de neón, modelos con sonrisa falsa y reseñas escritas por bots. Todo se veía igual, frío, calculado, casi clínico. Cerré la pestaña y me quedé mirando el reflejo del monitor en la ventana. Afuera llovía y en el cristal las luces de la calle parecían derretirse. Fue entonces cuando me acordé del navegador Tor que tenía instalado desde hacía meses. Lo usaba a veces para leer foros de programación o mirar bases de datos filtradas por pura curiosidad profesional. Pero esa noche me apetecía ir más allá. Recuerdo que me temblaban un poco las manos al abrir Tor, no porque esperara encontrar algo ilegal, sino por la sensación de estar cruzando una frontera invisible. La Deep Web tiene algo que engancha, ese rumor constante de que debajo de lo cotidiano se esconde otra realidad, más cruda, más humana, más sucia. Empecé por un foro llamado Hidden Wires, donde los usuarios publicaban enlaces a tiendas clandestinas, coleccionistas de antigüedades, incluso gente que vendía arte. Perturbador. Casi todo me pareció exagerado o directamente falso. Pero un título me llamó la atención. Sensaciones reales, juguetes que respiran. El nombre me pareció tan absurdo que sonreí, pero hice clic igualmente. Dentro había decenas de comentarios. Algunos hablaban con entusiasmo, otros parecían advertencias disfrazadas. Decían que se trataba de una tienda muy exclusiva, accesible solo por invitación. Se llamaba Il Mercato, de la Pelle, el mercado de la piel. Según los usuarios, vendían experiencias sensoriales únicas, diseñadas con material orgánico auténtico. No había fotos claras, solo descripciones vagas. Tacto, que recuerda la vida, calor que no se apaga, piel que responde. La mayoría de los comentarios estaban escritos en italiano, algunos en ruso, otros en inglés torcido. Todos coincidían en algo. No se parece a nada que hayas probado. Debajo del último comentario había un enlace cifrado y un aviso en letras rojas. Accede solo si aceptas que la curiosidad puede doler. No sé si fue el vino o el aburrimiento, pero me quedé mirándolo un buen rato. Mi cursor temblaba sobre el enlace. Finalmente, envié un mensaje privado a uno de los usuarios del foro que decía tener acceso. Fingí ser un comprador interesado, aunque no esperaba respuesta. Pero llegó 3 días. Después un correo con asunto: verificación aprobada. Dentro solo un enlace y una contraseña. Respira. La página tardó casi 1 minuto en cargar. Cuando lo hizo, lo primero que apareció fue una frase en italiano, escrita con una tipografía elegante sobre fondo negro. Ogni piacere merita un corpo. Todo placer merece un cuerpo. Debajo, un catálogo dividido en 4 categorías: tacto, olor, calor, sumisión. Las descripciones eran poéticas, enfermizas.
No había fotografías, solo sombras difusas y palabras, que sugerían más de lo que decían. Cada artículo tenía un número en lugar de un nombre. Algunos estaban agotados, otros en desarrollo. Lo más perturbador era que, al pasar el ratón sobre ciertos productos, se escuchaba un leve sonido, una respiración humana, corta, irregular, no un efecto de sonido, no una animación. Era demasiado natural. Casi sentí que alguien estaba al otro lado, respirando en mi oído. Intenté cerrar la página, pero antes de hacerlo, apareció una ventana emergente. En el centro, un mensaje que me heló la sangre. Gracias por tu visita, Jack. No había puesto mi nombre en ningún momento, ni un correo, ni un dato. Nada. Cerré el portátil de golpe. Me quedé sentado en silencio, mirando mi reflejo oscuro en la pantalla apagada. Sentí algo, parecido al vértigo, como si me hubieran empujado desde una altura invisible. No volví a abrir Tor durante varios días, pero la mente es débil cuando algo te obsesiona. Durante la semana siguiente, no podía dejar de pensar en la página, en la respiración, en cómo sabían mi nombre. Soñaba con la frase del inicio: todo placer merece un cuerpo. Soñaba con manos que no eran las mías, con piel que se movía, sola. Intenté contárselo a Clara. Se lo dije medio en broma, medio en serio, una noche mientras cenábamos. Le hablé de una web en la Deep Web que vendía juguetes demasiado realistas. Ella rió sin mirarme, cortando la comida con ese gesto cansado que tenía últimamente. Siempre estás en tu mundo, Jack, dijo. No me extraña que busques cosas raras. Su tono fue tan plano que me dolió más de lo que esperaba. Entendí en ese instante que ya no había espacio para nosotros, que algo se había roto hace tiempo y solo ahora lo estaba aceptando. Esa misma noche, abrí Tor otra vez. El enlace seguía activo, el catálogo distinto. Algunas categorías habían desaparecido, pero había una nueva sección, experiencias a medida. El texto era breve: proporciónanos una muestra de tu piel. Nosotros haremos el resto. No había más detalles, solo un botón que decía solicitar instrucción. Y lo pulsé. A los pocos minutos recibí un correo. Venía con una dirección postal en Milán y una lista de pasos. Debía cortar un trozo minúsculo de piel, no más de medio centímetro, ponerlo en una bolsa estéril y enviarlo dentro de un sobre cerrado. A cambio recibiría un prototipo de experiencia sensorial personalizada. Me quedé mirando el correo durante un largo rato. Parte de mí quería reírse. Parecía una broma, pero otra parte, más oscura, sintió curiosidad. Una curiosidad que rozaba el deseo. ¿Qué pasaría si lo hacía? ¿Y si era real? Durante los días siguientes borré el correo 3 veces y volví a recuperarlo de la papelera otras. Tantas. Cada noche lo releía, imaginando lo absurdo que sería enviar algo así. Hasta que un viernes, por la tarde, Clara me dijo que necesitaba espacio. No hubo discusión, ni gritos, ni lágrimas. Solo. Silencio. Esa noche me quedé solo, con la botella de vino casi vacía, mirando la dirección en la pantalla. Tomé una hoja de afeitar, la apoyé sobre el antebrazo, dudé unos segundos, y entonces, por fin, la curiosidad dolió. Corté un trocito de piel del antebrazo con una hoja de afeitar. No fue una gran herida, pero dolió, más de lo que esperaba. La piel tardó en desprenderse, como si se resistiera a abandonar mi cuerpo. Lo envolví en una pequeña bolsa de plástico, tal y como indicaban las instrucciones, y lo metí en un sobre blanco. En la parte posterior escribí con letra temblorosa: Jack Bologna. No añadí apellidos ni dirección, solo eso. Lo dejé en un buzón, y mientras la carta desaparecía por la ranura, tuve la sensación de estar cometiendo algo más grave que un delito, una estupidez irreversible. Durante la semana siguiente, me convencí de que no pasaría nada, que sería una broma, o que la carta nunca llegaría.
Intenté continuar con mi vida, concentrarme en el trabajo, salir a correr, limpiar la casa. Pero cada noche, antes de dormir, me picaba el antebrazo. No la herida en sí, sino alrededor, como si algo tirara desde dentro. No quise mirarlo demasiado. Pensé que era sugestión. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un paquete negro apoyado junto a la puerta del piso. Cine. Remitente, sin etiquetas, solo una cinta roja que lo rodeaba. Al recogerlo, noté que estaba tibio. Lo llevé a la mesa del salón y lo abrí con cuidado. Dentro había una caja de cartón envuelta en papel, oscuro y una nota doblada en 3 partes. Decía: «Gracias por compartirte. Disfruta del contacto». Debajo de la nota había un objeto, un guante, o al menos eso parecía. Su textura no era de silicona, ni de plástico, sino de algo más orgánico, más vivo. Era cálido y cuando lo sostuve por unos segundos, noté un pulso débil en la palma, como un corazón diminuto escondido dentro. Lo solté, instintivamente. El guante cayó sobre la mesa con un sonido blando, casi húmedo. No sabía qué pensar. Me incliné para mirarlo mejor y lo vi moverse, apenas 1 milímetro, como si respirara. Apagué la luz. Me quedé inmóvil unos segundos, observando su silueta bajo la penumbra. Era una locura. Me repetí que debía tirarlo, que aquello era peligroso. Pero había algo hipnótico en su forma, en el modo en que parecía conocer mi temperatura. A los pocos minutos, el guante se había enfriado. Me acerqué de nuevo, lo toqué con un dedo, y entonces escuché un suspiro muy leve, justo al contacto, como el aliento de alguien que se despierta. Podría decir que lo tiré, que lo destruí en ese instante, pero mentiría. Esa noche bebí demasiado, y la curiosidad, esa maldita curiosidad, pudo conmigo. Cerré las persianas, apagué las luces y me quedé solo con el ruido del frigorífico y mi respiración. Toqué el guante otra vez, más tiempo. Sentí que el material se adaptaba a mi piel, que su interior se contraía y se expandía como si me reconociera. Lo puse despacio y cuando mis dedos encajaron dentro, una corriente tibia me subió por el brazo. Era una sensación tan intensa que me hizo cerrar los ojos. No era placer ni dolor, era algo nuevo, íntimo, que me confundía. El guante respondía. No exagero, respondía. Cada movimiento era acompañado por una presión sutil, como si alguien al otro lado del material me devolviera el contacto. A veces parecía acariciarme, otras empujarme. Sentí que me conocía, que recordaba mi ritmo, mi tacto. No duró mucho, tal vez unos minutos, pero cuando terminé, estaba empapado en sudor y el guante se movía aún, temblando ligeramente, como un animal que agoniza. Después se quedó quieto. Silencio. Al día siguiente lo encontré en la mesa, más oscuro. No era el mismo color del día anterior. Había adquirido un tono marrón rojizo como piel vieja. Al acercarme noté un olor agrio, a sudor, a algo humano. Me dio asco. Lo guardé en una caja de zapatos, la metí en el armario y me juré no volver a tocarlo. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a tener sueños confusos, húmedos, donde veía manos, sin cuerpo, trozos de piel colgando como telas, bocas que respiraban sin rostro. En uno de los sueños, alguien me susurraba, «Gracias por compartirte», y yo despertaba empapado con el corazón, latiendo desbocado. Mi antebrazo, donde me había cortado, empezó a doler. La herida parecía más profunda de lo que era. En el espejo, juraría que se movía. No pulsaba como una herida normal. Era, más bien un temblor interno, como si algo estuviera creciendo bajo la piel. Intenté contactar con la web. El enlace ya no existía. Error 404. Los foros donde había leído sobre Il Mercato della Pelle habían desaparecido también. Cuentas borradas, usuarios fantasma. Nadie respondía. Todo había sido borrado, como si nunca hubiese existido.
empecé a preocuparme de... Verdad, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido, un roce leve que venía del armario. Al principio pensé que era el gato, pero el gato dormía en el pasillo. El sonido continuó, un susurro de movimiento, como si algo se arrastrara dentro de la caja. Me levanté, encendí la luz y abrí el armario. La caja temblaba. No de forma violenta, sino con una vibración suave, constante. La saqué y la puse sobre la cama. Abrí la tapa. El guante estaba completamente seco, rígido, agrietado, pero en el interior, en la parte donde encajaban los dedos, había algo nuevo, un trozo de piel humana, con un lunar idéntico al de mi antebrazo. No podía ser. Me acerqué más, sin respirar. El pedazo estaba fresco, húmedo. Lo toqué. Sentí calor, un calor idéntico al mío. Salí corriendo al baño, lo metí en una bolsa y lo tiré al contenedor de basura de la calle. Cuando volví a casa, me lavé las manos con alcohol hasta que me dolió la piel. Pero el olor seguía allí, persistente, a carne tibia. A la mañana siguiente recibí un correo, sin asunto, sin remitente visible, solo un texto. Tu experiencia ha sido completada. Gracias por contribuir. La piel no se desperdicia. Debajo, una imagen adjunta. Era una fotografía borrosa de lo que parecía un taller. Mesas metálicas, tubos, moldes de silicona, guantes colgados en fila. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi al fondo. Una mano idéntica a la mía, apoyada sobre una mesa de acero. Tenía el mismo lunar, la misma pequeña cicatriz del corte. La fotografía estaba tomada desde un ángulo alto, como si alguien me estuviera mostrando un producto terminado. Esa noche no dormí, ni las siguientes. Dejé de usar el portátil, de entrar a internet. Cada sombra en la habitación me parecía una figura. Cada ruido, una respiración. Intenté contárselo a Clara, pero ya no estábamos en contacto. Ella se había mudado con otro. A veces pensaba en llamarla solo para escuchar una voz humana. No lo hice. Me daba miedo que al otro lado contestara otra cosa. Pasaron las semanas. El antebrazo seguía doliendo. Fui al médico. Le dije que me picaba, que la piel parecía diferente. Me miró con expresión cansada, dijo que era dermatitis por estrés. Me recetó una crema. No sirvió de nada. Cada vez que me duchaba, el agua no resbalaba igual por esa zona. Era más áspera, como si no fuera mía. 3 meses después del paquete, noté algo nuevo. Una noche, tumbado en la cama, sentí un roce, leve bajo la piel. No era picor, era movimiento, como un dedo que se arrastraba por dentro, desde la muñeca hasta el codo. Me quedé quieto, paralizado. Pensé que estaba soñando, pero no, era real. Intenté grabarlo con el móvil, pero cuando encendí la cámara, el movimiento se detuvo. ¡Alá! Mañana siguiente, había una pequeña marca nueva en mi antebrazo, justo sobre la cicatriz del corte. Una marca fina, curva. Al principio pensé que era una grieta, una arruga, pero al mirarla más de cerca, noté algo que me hizo perder el aire. Parecía una sonrisa. Si has llegado hasta aquí, significa que has sentido curiosidad, y ya sabes lo que dicen. La curiosidad deja marcas. Déjame la tuya con un like. Suscríbete si quieres seguir explorando lo que se oculta bajo la piel, y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo mirar 2 veces la pantalla. Siempre he sido curioso, demasiado según algunos. Esa noche estaba solo en mi apartamento, con la luz del portátil iluminando apenas mi escritorio desordenado. Había pasado horas navegando por la Deep Web, como hacía a veces, no buscando nada en particular, solo dejándome llevar por enlaces olvidados y foros enterrados en capas de anonimato. Fue entonces cuando lo encontré. Un hilo casi invisible,
en un foro que nadie parecía visitar desde hacía años. No había pornografía, ni listas de contraseñas, ni ventas ilegales, solo textos viejos, mal escritos, con fotos de mapas antiguos y referencias a lugares que parecían haber desaparecido de la historia. Hablaban de tesoros medievales escondidos, no de leyendas, sino de cosas reales que alguien había enterrado y que aún podían encontrarse si se sabía cómo leer los mapas. Uno de esos hilos me atrapó de inmediato. Era un mapa escaneado, desgastado, con marcas que parecían al azar, pero acompañado de instrucciones tan precisas que era imposible ignorarlo. La idea de que alguien hubiera planeado que un tesoro permaneciera oculto durante siglos y aún así dejado pistas para ser descubierto era inquietante. No había fantasías ni símbolos mágicos, solo coordenadas, nombres de pueblos olvidados y referencias a castillos que habían quedado en ruinas. Algo en esa precisión me hizo sentir que era real, que no era un simple juego. Al principio lo ignoré, pensando que era una broma elaborada o un experimento de alguien demasiado obsesionado con la historia. Pero la curiosidad se volvió demasiado fuerte. Empecé a investigar cada coordenada, primero desde casa, luego contactando con bibliotecas, buscando archivos antiguos, consultando mapas históricos. Todo coincidía. Cada ruta, cada referencia, llevaba a algo que había existido y aún existía, aunque escondido, olvidado por casi todos. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo que nadie más había tocado me daba un vértigo extraño. Mi obsesión creció rápido. Mi apartamento se convirtió en un tablero de guerra. Mapas desplegados en el suelo, anotaciones con fechas y nombres, fotos de ruinas medievales, fragmentos de diarios antiguos digitalizados. Cada noche revisaba cada pista, cada coordenada, comparando archivos, buscando conexiones que solo yo parecía ver. Pronto me di cuenta de que los tesoros no estaban simplemente enterrados. Estaban escondidos en lugares que nadie visitaba ya, pero que en su tiempo habían sido estratégicos. Antiguas rutas comerciales, monasterios olvidados, fortalezas que habían visto saqueos y conspiraciones. Cada lugar tenía un pasado violento, cargado de traiciones y muertes que nunca fueron registradas correctamente. La historia misma parecía proteger los secretos, y yo me sentía atrapado en un laberinto que no entendía del todo. Una noche, mientras repasaba fotografías de uno de los sitios, encontré algo que me hizo detenerme. Una de las piedras en un antiguo puente estaba marcada con un símbolo apenas visible, coincidiendo con un dibujo en un pergamino escaneado que había encontrado en el mapa. No era un signo mágico, no era un mensaje de fantasmas, era una marca discreta, dejada por alguien que había querido que el tesoro fuera encontrado, pero solo por quien supiera ver. La sensación de ser observado, aunque no hubiera nadie, me recorrió como un escalofrío. Era como si el pasado mismo estuviera pendiente de mis pasos. Finalmente, decidí que debía ir al lugar. No podía quedarme solo con la información digital, con mapas y fotografías. Llegar allí era arriesgado, pero mi curiosidad me empujaba. Salí de noche con una mochila, linterna y brújula, siguiendo cada indicación del mapa. El camino me llevó a un bosque olvidado, donde la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Cada crujido de ramas, cada sombra que se movía entre los árboles, hacía que mi corazón latiera más rápido. No había nadie más, pero la sensación de estar dentro de algo mucho más grande que yo era abrumadora. Cuando llegué al monasterio abandonado, apenas podía distinguir la silueta de las paredes cubiertas de musgo. Entré con cuidado, iluminando cada rincón con la linterna. Cada paso resonaba como un eco antiguo, como si los muros recordaran los siglos que habían pasado desde que alguien los recorrió por última vez. Encontré la puerta del sótano, pesada y oxidada. La abrí con dificultad, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. No era solo un cofre con monedas y medallas antiguas. Había pergaminos con anotaciones sobre transacciones, nombres de familias, rutas comerciales, todo cuidadosamente documentado. La precisión y la autenticidad me impresionaron, pero lo que más me perturbó fue la sensación de que había tocado algo que debía permanecer oculto. Regresé a casa con el cofre,
pero no con la intención de quedármelo. Sentí un respeto extraño por lo que había encontrado. Era historia viva, secreta y real, demasiado grande para ser solo un objeto de codicia. Desde aquella noche, cada vez que pienso en el mapa, siento un frío constante, porque sé que alguien, en algún lugar, sigue observando quién se atreve a buscar lo que no debería, y que la curiosidad puede arrastrarte a lugares de los que quizá no puedas volver igual. Cuando pensé que lo peor había pasado, entendí que la curiosidad tiene un precio, y que algunos secretos son demasiado antiguos para dejarlos al azar. Después del monasterio, algo cambió en mí. No era miedo en el sentido clásico. Era una mezcla de respeto y alerta constante. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sombras que parecían seguirme al caminar por callejones. Nombres de pueblos que me resultaban inquietantemente familiares. Coincidencias entre los mapas antiguos y noticias actuales sobre ventas de antigüedades. Todo parecía conectar de formas que no podía comprender del todo. Y sobre todo, no podía dejar de pensar en el mapa. Volví a la Deep Web con una mezcla de fascinación y cautela. Esta vez encontré un subforo aún más oculto, con hilos cifrados y mensajes eliminados que solo se podían leer con herramientas especiales. Allí se hablaba de los tesoros como parte de una red organizada por coleccionistas secretos, que no solo buscaban riqueza, sino preservar o controlar reliquias históricas de alto valor. Algunos hilos incluían fotos borrosas de cofres, monedas medievales, mapas y pergaminos que eran imposibles de falsificar. Me sentí observado. Cada mensaje parecía dirigido a alguien que ya estaba demasiado involucrado, y entendí que yo no era un simple curioso. Estaba entrando en un juego que podía consumirlo todo. Mientras revisaba uno de los mapas más detallados, encontré una serie de coordenadas que no había visto antes. Llevaban a un castillo remoto, casi inaccesible por caminos modernos. Según los archivos que logré encontrar, el lugar había sido sede de un pequeño linaje de comerciantes medievales, conocidos por acumular riquezas y documentos secretos. Era un sitio que nadie visitaba desde hacía siglos, y la información sugería que aún podría haber reliquias intactas. La mezcla de peligro y fascinación era irresistible. Preparé la expedición con más cuidado que nunca. Esta vez no iba solo. Contacté con un historiador amateur que había comentado en el foro sobre la autenticidad de los mapas. No hablamos mucho. Había una desconfianza tácita en sus palabras, como si todos supieran algo que yo no. Viajamos durante horas por caminos polvorientos, pueblos casi abandonados y senderos de montaña, siguiendo coordenadas que parecían inverosímiles. Cada pueblo, cada ruina, cada torre derruida nos daba la sensación de que la historia misma estaba observando nuestros pasos, esperando que nos detuviéramos o que siguiéramos adelante. Llegamos al castillo al caer la noche. Las paredes estaban cubiertas de musgo y grietas, y algunas torres parecían a punto de colapsar. Entramos con linternas y cuerdas, descendiendo por escaleras de piedra que crujían bajo nuestro peso. En un rincón oculto de la fortaleza, detrás de una pared que parecía sólida, descubrimos un compartimento secreto. Dentro había cofres más pequeños que contenían monedas, pergaminos y diarios de comerciantes medievales. Las páginas hablaban de negocios turbios, rutas secretas y nombres de descendientes que aún podían reclamar esas propiedades. La historia se sentía viva, cargada de codicia, violencia y secretos que habían sobrevivido siglos sin ser descubiertos. Mientras examinábamos el material, noté algo inquietante. Alguien había dejado marcas en el polvo, pequeñas huellas que no eran nuestras. No había señales de intrusos recientes, ni rastros de vida moderna. Era como si alguien hubiera pasado por allí hacía poco, siguiendo un patrón que nosotros no podíamos ver. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La idea de que no éramos los únicos interesados en el castillo me hizo reconsiderar cada paso que habíamos dado hasta allí. Salimos antes de la medianoche, llevando solo algunos pergaminos y fotos, dejando los cofres donde estaban. No por miedo a que nos atraparan, sino por respeto. Lo que habíamos encontrado no era simplemente riqueza, era historia viva, secreta y peligrosa. Cada reliquia, cada moneda,
Cada documento contenía información que podía cambiar la percepción de siglos de comercio y poder medieval. Comprendí que nuestra curiosidad nos había llevado a un límite que pocos se atreven a cruzar. Regresé a casa con un peso en el pecho que no podía explicar. Cada vez que revisaba los pergaminos, sentía una mezcla de fascinación y terror. La red de coleccionistas en la Deep Web seguía activa. Podía sentir que alguien, en algún lugar, estaba atento a quien había tocado lo que no debía. Desde aquella noche, cada vez que pienso en el mapa y en los secretos que aún quedan ocultos, siento un frío constante. No hay fantasmas, ni desapariciones, ni vigilancia visible. Solo la certeza de que la historia puede atraparte si te atreves demasiado, y de que algunos secretos, por muy reales que sean, deberían permanecer enterrados. Y cada vez que abro un nuevo hilo en la Deep Web, recuerdo que la curiosidad tiene un precio, que los secretos antiguos tienen ojos invisibles y que, si vuelvo a buscar otro tesoro, nada volverá a ser igual. Nunca olvidaré aquel periodo. No era solo un mal sueño, sino una lección que marcó la línea entre la ingenuidad y el miedo. Todo comenzó cuando era demasiado joven para comprender los verdaderos peligros del mundo digital. Creía que los noticieros mostraban lo peor que podía pasar, pero no imaginaba que los verdaderos monstruos acechaban detrás de una pantalla. Esto es lo que me sucedió. Tenía 17 años cuando descubrí un foro en línea que se convirtió en mi refugio. Allí podía hablar sin miedo, encontrar personas con intereses similares y sentir que pertenecía a algo más grande que mí. Soledad. Nunca compartía detalles personales, nunca mi apellido ni mi ubicación. Creía que eso me mantenía seguro. Creía que los riesgos eran para otros. Pasaba horas leyendo y respondiendo mensajes, perdiéndome en conversaciones que parecían interminables, donde cada hilo era un portal a otro mundo. Me sentía aceptado, escuchado, y por primera vez, parte de algo que no era solo una ilusión de compañía. Hasta que apareció Ezequiel. Al principio no le presté atención. Su nombre sonaba extraño, casi ficticio, y sus mensajes iniciales eran torpes, llenos de errores y frases que no encajaban. Sin embargo, poco a poco empezó a integrarse, y algo en él me inquietaba. Había un vacío detrás de sus palabras, una especie de desesperación silenciosa, como si estuviera buscando que alguien lo rescatara de su propio aislamiento. Los demás lo aceptaban, lo defendían incluso, pero yo podía sentir que había algo más, oscuro escondido bajo su timidez aparente. Decidí acercarme. Quise pensar que solo necesitaba compañía, alguien que escuchara su voz en él. Vasto océano de la red. Fue un error monumental. Sus primeros mensajes privados eran halagadores. Eres increíble, Jack. Oh, tus ideas son un faro, en la oscuridad. Al principio me hicieron sentir especial, un poco orgulloso de mi presencia en él. Foro, pero pronto la atención se volvió obsesión. Cada mensaje sin respuesta parecía encender una reacción más intensa. Ignorarlo no funcionaba. Cuanto más lo hacía, más insistía. Un día pidió hablar por Skype. Nunca antes había hecho llamadas de video con nadie del foro. Sentí una mezcla de curiosidad y temor, pero accedí. La primera llamada fue incómoda. Su voz tenía un matiz extraño, una risa forzada y silencios que me hacían sentir observado. Cada gesto mío parecía escrutado, y aunque intenté mantener la calma, una tensión invisible me paralizaba. Corté la llamada rápidamente, convencido de que eso bastaría para mantener distancia. Me equivoqué. Los días siguientes, su comportamiento se volvió más perturbador. Empezó a enviarme relatos sobre su vida, historias de su infancia llenas de violencia, abusos y torturas a animales, contadas con una frialdad que me helaba la sangre. No parecía buscar amistad ni compañía. Era como si estuviera tanteando los límites de mi reacción, evaluando mi miedo, midiendo hasta dónde podía controlarme. Con palabras, intenté ignorarlo, concentrarme en mi vida y mis estudios,
Pero los mensajes no cesaron. Primero, fueron bromas anónimas dentro del foro, luego mensajes privados, más detallados, más personales. Sé lo que hiciste ayer, o he visto tu rutina. Era imposible ignorarlos. A veces describía con precisión detalles que solo alguien cercano podría conocer, como el café que tomaba cada mañana o la librería donde pasaba mis tardes libres. Cada palabra me hacía sentir que mi privacidad era una ilusión. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se volvió constante. Sentía que cada sombra que cruzaba la calle, cada reflejo en los cristales de las ventanas, tenía algo detrás, como si alguien estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Incluso en el foro, su presencia parecía colarse en cada conversación, dejando un rastro que solo yo podía percibir. Intenté advertir a otros, contarles lo que sentía, pero nadie más parecía notar la extrañeza de Ezequiel. Incluso cuando mencioné sus historias perturbadoras, la mayoría las consideraba exageraciones o parte de su intento de llamar la atención. Me sentí solo, atrapado en un aislamiento, que no dependía de la distancia física, sino de la imposibilidad de compartir lo que estaba ocurriendo. Cada día que pasaba, su insistencia aumentaba. Sus mensajes dejaron de ser simples palabras y se convirtieron en presencias virtuales que llenaban mis horas, invadiendo mis pensamientos. Incluso los momentos más triviales, como revisar mi correo o abrir una pestaña del navegador, se transformaban en una amenaza. ¿Qué aparecería esta vez? ¿Qué sabía de mí? Fue entonces cuando su comportamiento cambió de manera inquietante. Me pidió detalles más íntimos, hablar sobre mi familia, mis rutinas diarias, incluso mis miedos. Al principio intenté esquivar las preguntas, pero cada evasión parecía alimentar su obsesión. Su atención ya no era halago, era control, manipulación. Sentí como una sombra virtual empezaba a infiltrarse en mi vida, extendiéndose silenciosa, constante, invisible. En ese momento comprendí que había despertado algo que no podía detener. Lo que comenzó como curiosidad e inocente amistad se había transformado en un monstruo que acechaba detrás de cada mensaje, cada llamada y cada ventana que abría en mi computadora. Y yo, demasiado joven y confiado, estaba atrapado en su juego, sin saber hasta dónde podía llegar su obsesión. El miedo comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Cada sombra parecía moverse de forma extraña. Cada reflejo en los cristales parecía humano. No podía caminar por la calle sin sentir que alguien me seguía, y cada ruido repentino en mi habitación me hacía saltar. Las notificaciones de mi teléfono y las alertas del foro se habían convertido en un martilleo constante en mi cabeza. Cualquier mensaje podía ser una trampa, cualquier ventana emergente, una amenaza. Intenté investigar quién era Ezequiel. Descubrí que no existía en registros públicos. Sus perfiles eran alias y sus direcciones IP cambiaban constantemente. Incluso en la Deep Web, su rastro desaparecía y reaparecía en lugares distintos. Encontré hilos antiguos, foros olvidados donde hablaban de un usuario que desaparecía y volvía obsesionando a quienes lo ignoraban. La información era fragmentaria, como piezas de un rompecabezas que nunca encajaba del todo. Era como si siempre hubiera estado allí, alimentándose del miedo de los demás, invisible y omnipresente. Intenté alertar a alguien, mostrar evidencia, pero todo parecía falso. Capturas de pantalla podían ser manipuladas, correos electrónicos fácilmente anónimos, IPs cambiantes imposibles de rastrear. Nadie podía ayudarme, nadie podía ver lo que yo veía. Me sentía atrapado en un mundo donde las reglas normales no existían y la realidad se volvía líquida y peligrosa. Una noche, recibí algo que me heló la sangre. Una nota pegada en mi teclado que no había visto antes. En letras precisas y frías estaba escrito: «Hoy vienes a mí». Era imposible. Nadie había
entrado en mi casa, o al menos eso quería creer. Mi habitación se volvió una cárcel. Bloqueé puertas, cerré ventanas, rodeé la computadora de papeles y obstáculos, intentando sentirme seguro. Pero el miedo no desaparecía. Poco después, mientras revisaba mi Skype, apareció de repente una ventana emergente con video en vivo, mi propia casa, mi habitación, y alguien me observaba. La cámara mostraba cada rincón, mi escritorio, mi cama, mi reflejo en el espejo, y entonces lo vi, una sombra moviéndose detrás de mí, en el reflejo. No podía ser, estaba solo. Mi corazón latía con fuerza y cada instinto me decía que huyera, pero no había a dónde ir. La presencia de Ezequiel se había vuelto física, tangible, infiltrándose en mi vida de una manera que no podía controlar. A partir de ese momento, cada aspecto de mi rutina diaria se volvió un acto de paranoia constante. Cambié de ciudad, de número de teléfono, de correo electrónico y de cuentas. Pero incluso allí encontré señales. Un correo anónimo en mi buzón nuevo, un mensaje en un foro que creía, abandonado, fotos de lugares que no había compartido con nadie. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna, observando desde la sombra. Las noches eran las peores. A veces mientras dormía, sentía movimientos sutiles, el crujido del piso, un susurro lejano que desaparecía al girar la cabeza. Una vez desperté y encontré marcas en la puerta de mi habitación, pequeñas muescas que no estaban allí antes. No podía explicar cómo. Habían aparecido. La paranoia se había vuelto una presencia constante, un peso en mis hombros que nunca desaparecía. Con el tiempo comprendí algo terrible. La Deep Web no es solo un lugar de secretos. Es un espacio donde los obsesionados se esconden, donde la curiosidad puede atraparte y convertirte en presa. Ezequiel no desapareció, nunca lo hizo. Solo espera, acechando, recordándome que no hay verdadera privacidad y que hay monstruos que viven detrás de una pantalla. A medida que pasaban los días, su juego se volvió más retorcido. Comenzó a enviarme archivos que parecían triviales al principio. Fotos de objetos cotidianos, notas con frases inconexas, enlaces a videos perturbadores. Poco a poco, los patrones se hicieron evidentes. Cada imagen, cada mensaje, estaba diseñado para provocar miedo, para recordarme que él estaba siempre observando, que sabía dónde estaba y qué hacía. Una vez, mientras intentaba desconectarme de todo, mi computadora se encendió sola. Pantallas emergentes mostraban fragmentos de mis conversaciones privadas, archivos que nunca había compartido y fotos mías tomadas durante el día. Todo estaba organizado con un cuidado perverso, como si Ezequiel hubiera estudiado mis hábitos y los hubiera convertido en un tablero de terror personal. Incluso en la calle, su presencia se sentía. Caminaba a casa con la sensación de que alguien me seguía, y aunque nunca veía a nadie, sabía que me observaban. Una tarde, al regresar a mi apartamento, vi una figura oscura parada frente a la puerta. No podía distinguir el rostro, pero la intención era clara. Él estaba allí, cerca, controlando. Corrí adentro, cerré puertas y ventanas, pero no podía escapar del miedo que ahora vivía dentro de mí. Cada notificación, cada timbre de teléfono, cada movimiento en el foro me mantenía en un estado de alerta constante. Ezequiel se había convertido en una sombra que no me dejaba respirar. Un monstruo intangible pero omnipresente que recordaba mi vulnerabilidad en cada instante. Comprendí que no había refugio, no había lugar seguro. La Deep Web lo había convertido en mí. Cazador, y yo no era más que una presa que nunca podría olvidar. Aún hoy, años después, cada vez que enciendo mi computadora, siento su presencia. Una sombra, intangible que observa, paciente, esperando que mi atención baje un segundo para regresar. Porque en la Deep Web nadie te protege, nadie puede ayudarte, y hay monstruos que no olvidan.
No busques esto. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, cierra este video ahora mismo. No es una advertencia vacía, es una súplica. Es el último resto de humanidad que me queda. Hasta hace una semana era como tú. Un curioso con una vida normal, un trabajo de oficina que odiaba y la creencia estúpida de que la Deep Web era un cuento para asustar a novatos. Pensaba que las conspiraciones eran el entretenimiento de los perdedores. Ahora daría cualquier cosa por recuperar esa ignorancia. Todo empezó con un mensaje. No en un foro oscuro, sino en mi bandeja de entrada, entre ofertas de pizzas y correos del trabajo. El asunto, ellos saben que miras. El cuerpo del mensaje, vacío. Solo un enlace .onion, largo y complejo, como una serpiente de caracteres. La curiosidad es un veneno de acción lenta. 3 días tardé en picar. Usé Tor, entré y me encontré en la verdad última. No era lo que esperaba. Era un cementerio digital. Foros llenos de polvo, hilos de usuarios con nombres como Spectre o Vigilante, que llevaban años sin actividad. Sus últimas publicaciones eran delirios, gritos en la oscuridad sobre sistemas de control y los mecánicos. Me reí, pobre idiota, hasta que encontré el hilo de Ícaro. Era nuevo, reciente, el único con vida en todo ese lugar. El mensaje decía, el fuego es la única purificación, el dossier final y un archivo adjunto, proyecto icaro.zip. Lo descargué. Fue como firmar mi propia sentencia. Al abrirlo, el mundo que conocía se deshizo. No eran teorías, eran pruebas. Montañas de datos imposibles de falsificar, transferencias bancarias a Islas Caimán, contratos de armas, informes médicos falsificados y nombres. Nombres de senadores, jueces del Tribunal Supremo, directores de corporaciones. Y en el centro de la telaraña, Alan R. Mitchell, el senador familia de Missouri. Había fotos, no las de sus campañas, otras, en sótanos con personas que no parecían querer estar allí. Y en cada documento, en cada imagen, una sombra, una referencia a Cerbero. ¿Lo oíste? ¡Mierda! Llevo 3 días encerrado aquí. Desde que descargué el archivo, mi conexión se cortó de golpe. No fue una caída normal, fue un silencio digital absoluto, seguido de un reinicio forzado. Supe entonces que me habían rastreado, que mi IP, mi nombre, mi dirección, todo estaba en sus manos. Los primeros 2 días fueron un juego sutil de terror psicológico. El coche negro, un sedán antiguo y anónimo, siempre aparcado frente al edificio, con un hombre de traje detrás del volante, inmóvil. Las llamadas. A mi móvil, a las 3 de la madrugada. Al descolgar, solo se escuchaba un ruido, un chirrido metálico, como el de una sierra mecánica al ralentí, y luego el clic de que colgaban. Pero anoche el juego terminó. Anoche me mostraron las reglas reales. Conecté desde una red privada virtual que pensé que era segura. Volví a la verdad última. Quería borrar mi rastro, gritar en el vacío que esto era real. Pero la página había cambiado. Todo había desaparecido excepto un único hilo, pinado en la parte superior. Su título me heló la sangre. Jack, apto 4B, curiosidad inapropiada, fase de observación. Al abrirlo no había texto, solo un reproductor de vídeo en bucle, y era mi salón, en directo. Me veía a mí mismo, con la espalda hacia la cámara, mirando fijamente la pantalla. Era el ángulo de la webcam de mi propio portátil, una webcam de la que había pegado un trozo de cinta aislante negra. La cinta había sido retirada con cuidado, doblada y dejada junto al ordenador. No lo había notado. Grité, destrocé la pantalla del portátil, desconecté todo, rompí el router, corrí por la casa tapiando ventanas con tablas de una estantería que rompía a golpes. Pero en mi huida, tropecé con la papelera de la cocina. Y dentro, encontré algo que no debería estar ahí. Una pequeña llave inglesa, limpia, nueva, impregnada de un olor a aceite de motor. No es mía. Alguien la dejó caer allí. Era su forma de decirme,
Ya hemos estado dentro. Fue en ese momento de pánico absoluto cuando recordé. En el dossier de Ícaro, oculto en un archivo de texto con un nombre inofensivo, había un ejecutable, cerveroprotocol.exe. En mi desesperación, como un condenado a muerte aferrándose a cualquier hilo, lo copié en un pendrive y lo ejecuté en mi viejo ordenador, desconectado de todo. Era una interfaz espartana, negra, solo un campo de texto y un botón. Purga. Y una leyenda. Seleccione un objetivo. Una oportunidad. Cerbero equilibra la balanza. Mi mente, nublada por el miedo y la rabia, solo pensó en una cosa. Alan R. Mitchell. Si esto era real, si tenía algún poder que acabara con él, escribí su nombre y pulsé purga. La pantalla puso procesando y luego transacción aceptada. Se rió de mí. Estaba seguro. Hasta que encendí la pequeña televisión de la cocina, con su antena de Rabbit, sintonizando un canal de noticias nacional. Noticia de última hora. El senador Mitchell en estado crítico tras aparente accidente doméstico. No fue un accidente, lo sé, porque en los foros más profundos y borrados a los que pude acceder antes de que todo se fuera a la mierda, circulaban rumores. Rumores de que los accidentes de Cerbero no son accidentes, son disecciones, pura eficiencia, un mensaje para quien haga falta. Cerbero no es una organización de hombres, es algo peor, es un sistema, una inteligencia que se alimenta del caos que expone, y yo, como un idiota, le di de comer, le di un nombre. Ahora soy su usuario, su cómplice, y ellos, los mecánicos, son sus limbos, sus cirujanos. Están aquí, no tocan el timbre, no llaman, solo evalúan la cerradura. Están trabajando en la cerradura. Tengo que apagar esto. Si no vuelves a saber de mí, recuerda mi error. No fue buscar en la Deep Web. Fue creer que podía jugar con algo que era más grande que yo. Fue pensar que podía ser Ícaro, sin temerle al sol. Han pasado, no sé, 10 minutos, quizá 20. El tiempo se ha vuelto espeso. Volví, no me encontraron. Mientras forcejeaban con la puerta, corrí. Me escondí en el armario del cuarto de baño, entre toallas y sábanas viejas que huelen a humedad. Los oí entrar. No eran pasos, era un arrastre metálico, pesado, como si llevaran algo, o estuvieran lastrados. Sus voces no eran humanas, no hablaban. Era un intercambio de chasquidos secos, de zumbidos de baja frecuencia que me hacían vibrar los dientes. Y el sonido, el inconfundible sonido del metal rozando contra metal, como herramientas siendo seleccionadas. No se movían como personas. Era una sincronización perfecta, antinatural. Recorrieron el salón, la cocina, pasaron por el pasillo y se detuvieron frente a la puerta del baño. Contuve la respiración hasta que me dolieron los pulmones. La manija giró, pero la puerta estaba cerrada con llave. Desde dentro. Oí como uno de ellos se acercó. No hubo forcejeo, solo un silbido agudo, como un escáner, y luego se alejaron. Fue como si un perro rastreador hubiera olido una presa y de repente perdiera el rastro. Fue entonces cuando lo entendí. No buscan a un hombre, buscan una firma digital, un rastro de desobediencia en el sistema. Y yo, escondido en la oscuridad y el silencio, era invisible. Se han ido, por ahora, pero no es una retirada, es una reevaluación. He vuelto a encender el ordenador. La pantalla está agrietada, pero funciona. El programa Cerbero sigue abierto. Es mi único tablón en medio de este naufragio. El botón purga, parpadea, rojo como un ojo irritado. Pero ahora hay un nuevo texto en la pantalla. Una línea que no estaba antes. Objetivo de compensación asignado. Fallo resultará en purga del usuario. Y debajo un nombre. Sarah J.T. Armitage. Una dirección. A solo 3 manzanas de aquí. He buscado su perfil en redes sociales. Es una profesora de primaria. Sonríe en todas sus fotos. Tiene un perro. Es real.
Es inocente. Este es el precio. Cerbero no quiere matones, quiere verdugos cómplices, quiere mancharnos las manos para atarnos a él para siempre. Y llamar a la policía y decirles que una inteligencia artificial de la Deep Web va a matar a una profesora porque yo no pulsé un botón, me encerrarían en un manicomio. O algo peor, quizá la policía también es suya. No lo sé, ya no sé nada. Esta grabación ya no es una advertencia, es mi confesión. Es la prueba de que voy a convertirme en lo que más temo para salvar el pellejo. Voy a manchar mi alma con su sangre para que la mía siga corriendo un minuto más. Jack. 29. 28. Dios mío, ¿qué hago? 24. 23. No puedo condenar a alguien. 18, 17. Pero si no lo hago. 12. 11. ¿Es ella o yo? ¿Es ella o yo? 7. 6. Lo siento. Está hecho. Transacción completada. La balanza está equilibrada. Bienvenido a Cerbero, Jack. Acceso de nivel 1 concedido. La pantalla ha cambiado. Ahora hay una lista. Una hoja de cálculo infinita que se desplaza hacia abajo. Nombres. Cientos. Miles. Y junto a cada uno, un campo de texto y el botón. Mi nombre ya no está en la lista de objetivos. Ahora estoy en la cabecera. Soy un operativo. Una nueva instrucción parpadea. Continúa el ciclo. Mantén la balanza. La próxima asignación llegará en 72 horas. Así que esto es lo que soy ahora. Ya no soy Jack. Jack murió en ese armario. Soy un administrador del terror. Un verdugo a sueldo de una máquina. Y este video no es mi despedida. Es mi primera herramienta. El programa me ha dado una nueva orden: subir esta confesión, usarla como carnada, porque la curiosidad, como bien sé, es un veneno, y Cerbero siempre tiene sed. Así que, si estás viendo esto, escúchame bien. No fue por accidente. Revisa tu correo. Ahora. Porque el siguiente nombre en la lista podría ser el de alguien que amas, o podría ser el tuyo. Y entonces entenderás por qué tuve que hacerlo. Entenderás que el infierno no es fuego. Es una pantalla en blanco, un botón que parpadea y el silencio que queda después de pulsarlo. Soy un brujo, sé que suena raro. No es una confesión heroica ni un título que busque reconocimiento. Es simplemente mi realidad. He pasado años entre sombras, rituales y objetos que otros llaman malditos, estudiando lo que otros temen tocar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en la Deep Web aquella noche. Era madrugada en São Paulo. La ciudad dormía bajo su smog habitual y luces amarillentas que se reflejaban en el asfalto mojado por la lluvia. Yo estaba despierto, frente a mi ordenador, incapaz de conciliar el sueño. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro, cansado, mientras exploraba foros y mercados ocultos, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Entre enlaces encriptados y códigos crípticos, apareció un anuncio que me hizo detener la respiración. Objetos que cambian tu destino. Compruébalo por ti mismo. Garantía, lo sobrenatural es real. No había fotos, solo unas líneas escuetas y un correo anónimo. Lo que me atrapó no fue la promesa de poder, sino la absoluta escasez de información. Como brujo, sé reconocer cuando un objeto guarda energía, aunque no siempre puedo predecir si es buena o mala. Aquel correo prometía poder, y mi curiosidad se disparó. 2 días después, un paquete llegó a mi puerta, sin remitente, discreto, con un olor extraño a tierra húmeda y madera vieja. Dentro, envuelto en un paño negro, había un amuleto de bronce que parecía tener peso propio, como si contuviera un corazón. Su superficie estaba cubierta de símbolos desconocidos para mí, y al tocarlo, sentí un frío que recorrió mi espalda hasta anclarse en la médula de mis huesos. Aquella misma noche, sosteniéndolo entre mis manos, noté que el aire a mi alrededor se volvió más denso, pesado, y mis luces encendidas parecían perder fuerza. Los susurros comenzaron, suaves, casi imperceptibles, emergiendo de las paredes,
de las sombras de mi habitación. No entendía el idioma, pero cada sílaba me producía un escalofrío profundo, como si algo antiguo intentara comunicarse conmigo. Decidí probar un pequeño ritual que el vendedor había mencionado de manera críptica: hacer que un objeto inanimado respirara. La cuchara de metal que puse frente al amuleto comenzó a temblar, al principio leve, luego violentamente, como si un ser invisible la retuviera y la agitara con furia. Retiré la mano de inmediato, el corazón me golpeaba contra el pecho, y sentí por primera vez que aquel amuleto me observaba. No con ojos, sino con una intención que podía percibir en el aire mismo. Los días siguientes trajeron cambios más inquietantes. Mis libros se inclinaban, las velas se apagaban en patrones extraños, y el olor a metal oxidado permanecía sin importar cuánto ventilará la habitación. El espejo que heredé de mi abuela comenzó a mostrar reflejos que no me pertenecían, sombras detrás de mí que desaparecían al girarme, y a veces mi propio rostro aparecía deformado, con gestos que yo no había hecho. Era como si el amuleto proyectara su voluntad a través de todo lo que me rodeaba. Una tarde, mientras estudiaba los símbolos del amuleto, sentí un frío repentino en la nuca y noté que un cuadro en la pared se inclinaba hacia mí, lentamente, sin que yo lo tocara. Mi respiración se aceleró. Sabía que no estaba solo en mi habitación, aunque nadie físico estuviera allí. La sensación de ser observado era constante, penetrante, y los susurros se hacían más insistentes, murmurando frases incomprensibles que parecían surgir de mis propios pensamientos. Intenté distanciarme, salir a la calle, caminar bajo la lluvia de São Paulo, pero incluso entonces sentía su presencia. Cada sombra que pasaba a mi lado parecía moverse con intención. Cada reflejo en los escaparates me devolvía una mirada que no era mía, y el amuleto parecía palpitar dentro de mi bolsillo, recordándome que me había elegido. Esa noche los sonidos se intensificaron. Pasos suaves, respiraciones que no eran las mías, el roce de algo sobre mi piel que desaparecía cuando intentaba localizarlo. La tensión era tal que me obligué a encender todas las luces, pero incluso entonces la habitación parecía oscurecerse en los rincones. Y el amuleto, sobre mi mesa, brillaba con un fulgor apagado que me llamaba. Al final, me atreví a colocar el amuleto sobre mi altar improvisado, rodeado de velas y cristales. Apenas lo hice, sentí que la habitación cambiaba de forma. Los objetos se inclinaban hacia él, el aire se volvía más denso, y los susurros se transformaron en murmullos coordinados, insistentes, como si varias voces antiguas intentaran hablarme a la vez. Sabía que estaba cruzando un límite peligroso. El amuleto no solo tenía poder, tenía voluntad y era consciente de mí, de cada pensamiento, de cada miedo. Esa noche me dormí con él sobre la almohada, temblando, escuchando cómo su vibración se mezclaba con mi propio pulso, y comprendí que algo había cambiado para siempre. Ya no podía considerarme el dueño, sino un vigilante, un receptor, un sujeto de su influencia. Y entonces, un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Vivía solo, nadie esperaba visitarme. La abrí con cautela, solo para encontrar el vacío y un viento frío que parecía filtrarse de ningún lugar. Cerré la puerta, temblando, y comprendí que aquello que había desatado ya no necesitaba permiso para entrar en mi mundo. Desde aquella noche, mi apartamento dejó de ser un lugar mío. Los objetos que antes me eran familiares comenzaron a moverse sin razón aparente, y yo podía sentir, en cada esquina, una presencia que no se limitaba a observar. Quería interactuar, retarme, imponer su voluntad sobre mí. Cada susurro que escuchaba era más claro que el anterior, pronunciando mi nombre con insistencia, como si conociera cada secreto de mi mente. Cerraba los ojos y aún así podía sentir al amuleto flotando frente a mí, girando lentamente, pulsando con hambre, con un ansia que yo no podía calmar ni entender. Intenté deshacerme de él. Lo lancé al contenedor de basura, lo enterré en tierra húmeda en un pequeño jardín cercano, incluso lo sumergí en un charco que se formaba en la calle. Nada funcionó. Cada vez que volvía a mi apartamento, estaba allí, sobre mi escritorio,
sobre mi cama, sobre la mesa de la cocina, como si esperara pacientemente a que yo comprendiera que no tenía control. Cada intento de liberación parecía fortalecer su poder, su conciencia. Comprendí que no estaba ligado a mí por la carne o la sangre, sino por algo más profundo, mi voluntad. Un día decidí llevarlo a un río fuera de la ciudad. Quería purificarlo, esperar que la corriente del agua arrastrara su influencia. Lo sumergí durante horas, observando cómo el barro y las hojas flotaban a su alrededor, esperando que el contacto con la naturaleza lo debilitara. Pero cuando lo saqué, el amuleto estaba cubierto de símbolos nuevos, grabados como si el río mismo lo hubiera marcado con energía. Esa noche, los objetos de mi apartamento comenzaron a reorganizarse solos, formando patrones que parecían un lenguaje antiguo que mi mente no alcanzaba a comprender. Cada objeto parecía vibrar, y mi cuerpo lo sentía como una corriente eléctrica recorriéndome. A partir de ese momento, mi realidad empezó a deformarse. Sensaciones físicas aparecían sin explicación. Un dolor agudo en el pecho que subía y bajaba según mi concentración. Cosquilleo intenso en las manos y un frío constante que se instalaba en el estómago. Intenté dormir, pero la noche se convirtió en una prueba de resistencia. Los objetos se inclinaban hacia mí, se acercaban y podía sentir su intención como una presión sobre mi cuerpo. La cuchara que usaba para remover el café, los cristales sobre mi altar, incluso los libros apilados sobre la estantería, todos parecían observándome, evaluándome. Incluso la comida cambió. Todo adquiría un sabor metálico que no podía eliminar, como si la presencia del amuleto alterara el mundo físico a su alrededor. Mis amigos dejaron de visitarme. No podía explicarles lo que pasaba sin sonar loco. Caminando por la calle, las sombras parecían seguirme con voluntad propia, y los reflejos en los escaparates me devolvían imágenes que no me pertenecían. A veces mi propio rostro deformado, otras veces figuras humanas que desaparecían al parpadear. Decidí que debía controlarlo. Preparé un ritual con velas negras, incienso, cristales de cuarzo y mi propio círculo de protección. Durante horas, recité invocaciones y tracé símbolos en el aire con mis manos. Fue entonces cuando sentí algo distinto. El aire se volvió pesado, un aliento frío que parecía llenar toda la habitación. Los objetos comenzaron a levitar lentamente, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que su presencia fuera intimidante, desafiante. Podía sentir su fuerza probando la mía, midiendo mis límites. El amuleto, en medio del altar, explotó en energía. No fue un estallido físico, sino algo espiritual, que llenó la habitación con una presencia que me obligó a retroceder contra la pared. Escuché un coro de voces no humanas, miles de susurros a la vez, recitando palabras que mi mente no podía procesar. Vi imágenes de antiguas ceremonias, sacrificios olvidados, pactos con entidades que el tiempo había dejado de registrar. Supe entonces que había cruzado un umbral. Ya no era dueño de nada, era el guardián, el receptor, el sujeto de su voluntad. Cada noche se volvió más intensa. Los objetos comenzaron a reflejar emociones, no solo movimiento. La lámpara de mi sala vibraba cuando me enfadaba. Los cristales se agrietaban ligeramente cuando estaba triste. El amuleto palpitaba con fuerza cuando sentía miedo. Había perdido el control sobre mi entorno, y cada sonido, cada sombra, cada reflejo me recordaba que el mundo físico y el sobrenatural estaban mezclándose en mi apartamento. En una ocasión, mientras intentaba escribir estas líneas para no olvidar lo que pasaba, sentí que algo rozaba mi brazo. Miré y no había nadie, pero mi reloj de mesa comenzó a girar en sentido contrario, lentamente, como si el tiempo mismo se burlara de mí. Escuché pasos suaves en la cocina, respiraciones detrás de mí, y cuando volteé, una figura delgada y oscura desapareció entre las sombras, dejando un aroma a tierra húmeda y hierro oxidado. Hoy sigo aquí, escribiendo, temblando, con el amuleto sobre mi mesa, respirando al ritmo de mi propio corazón. Sé que si dejo de prestarle atención, aparecerá de nuevo, y su influencia crecerá, porque un objeto así no se olvida,
no se abandona y jamás perdona. Nunca subestimes la curiosidad. Nunca compres en la Deep Web pensando que son simples objetos curiosos. Algunos de ellos no solo te observan, te esperan. Y si eres lo suficientemente imprudente como para tocar uno, puede que nunca vuelvas a sentirte dueño de tu propia casa, tu propio cuerpo, tu propia mente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.